Delante de un espejo esférico cóncavo de 32 centímetros de radio, se sitúa un objeto de 3 centímetros de altura que reposa sobre el eje óptico a una distancia de 40 centímetros de su vértice. Construye la imagen gráficamente. ¿Cuál es la distancia focal del espejo? Calcula la posición y el tamaño de la imagen. Vamos a empezar por hacer la representación gráfica de la imagen. Para ello tendremos que dibujar el espejo y basta con que hagamos dos rayos de los que parten de nuestro objeto. El esquema que yo he realizado es el siguiente. En azul tenemos el espejo cóncavo, aquí tendríamos el eje óptico, aquí tiene que estar el vértice óptico, y este es nuestro objeto AB. He trazado dos rayos, uno que sería paralelo al eje óptico, que cuando toca el espejo se refleja pasando por el foco del espejo, y otro rayo que iría desde el objeto pasando por el centro de curvatura hasta el espejo. Lo toca perpendicularmente y se refleja volviendo por la misma dirección pero en sentido contrario. Allá donde se cortan ambas direcciones es donde se va a formar la imagen de nuestro objeto. Ya veis cómo se puede representar gráficamente. Ahora vamos a calcular la distancia focal del espejo. Para hacer esto, lo primero será tener en cuenta el convenio de signos y ver los datos que nos han dado qué signos tienen. Al ser un espejo cóncavo y ser este su vértice óptico, todas las distancias que están en el eje óptico quedan a la izquierda del vértice, por lo tanto serán negativas. Mientras que el tamaño de nuestro objeto, que está por encima del eje óptico, debemos de considerarlo, por lo tanto, positivo. Así que, según este convenio, vamos a tener que los datos son R será menos 32 centímetros y que el tamaño será 3 centímetros y S, que era, digamos, la distancia a la que estaba el objeto de la lente, sería menos 40 centímetros. Ahora sí podemos hacer el cálculo de la distancia focal. En los espejos esféricos se cumplía que la distancia focal del objeto era igual que la distancia focal de la imagen y ambas eran igual a la mitad del radio de curvatura. Por lo tanto, como conocemos R, solo tenemos que sustituir menos 32 centímetros partido por 2, quedan menos 16 centímetros. Y esa es la distancia focal. Vamos a calcular la posición en la que aparece la imagen. Para ello vamos a usar la ecuación fundamental de los espejos esféricos, pero en función de la distancia focal. Y era la siguiente: 1 partido por la distancia del objeto más 1 partido por la distancia de la imagen era igual a 1 partido por la distancia focal. Como conocemos todos los datos, vamos a sustituir y calcularemos cuánto vale S'. 1 partido por menos 40 centímetros más 1 partido por S' igual a 1 partido por menos 16 centímetros. Despejando y operando quedaría menos 26,67 centímetros. Es decir, sigue estando a la izquierda del vértice óptico, tal y como vemos en nuestro esquema. Y ahora vamos a calcular el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen lo hacemos a partir de la ecuación del aumento lateral, que era la siguiente: el cociente entre el tamaño de la imagen partido por el tamaño del objeto. Y esto era igual a menos la distancia de la imagen partido por la distancia del objeto. Pues como conocemos todo, despejamos lo que sería I' y nos quedaría I' es igual a menos S' por I partido por S. Hemos pasado al segundo miembro multiplicando. Sustituimos los valores: menos 26,67 centímetros por 3 centímetros partido por menos 40 centímetros. Fijaos, centímetros y centímetros que podemos simplificar, y al hacer las operaciones nos queda aproximadamente menos 2 centímetros, que sería el tamaño de la imagen. Nos está diciendo que, como tiene signo distinto, es una imagen invertida. Nos quedaría una imagen invertida y de menor tamaño que el objeto, como era de esperar.